Jesucristo, nos humillamos, Señor, en tu presencia. Déjanos, oh Señor, lavar tus pies, besar tus pies, Señor, conocerte. La intimidad de este lugar, Señor. Junto a tus pies quiero gozar por tu amor, dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona
Amén, bendiciones. Qué bueno es estar este día jueves con ustedes, Ministerio de Mir, que Dios los bendiga. Qué bueno es encontrarnos este día en la reunión de oración, compartiendo la serie que nos va a acompañar durante este mes, recordando un poco, refrescando un poco la memoria. La serie es Dejarnos Ministrar. Ya el jueves pasado empezamos a enseñar sobre qué es la administración, y la administración son las manos del Señor, es la enseñanza que contiene todo lo que necesito. Una vez ya se lo dije y se lo vuelvo a decir: cuando Dios va a hablar y al grupo de gente que va a hablar, es porque nos inspeccionó el corazón, nos inspeccionó el alma, los pensamientos. Sabe que lo que nos va a decir lo necesitamos. Por lo tanto, no podemos privarnos de la administración, porque sería tratar a Dios como mentiroso, porque diríamos: yo no necesito eso, cuando Dios me inspeccionó y sabe que lo que me está hablando lo necesito y me lo está ofreciendo para que yo sea lleno de la presencia, lleno de la provisión, lleno de aquella necesidad sea provista. Esos espacios no queden vacíos, sino queden satisfechos. Es bueno eso, está bueno como principio, porque es una verdad espiritual, pero es mucho mejor el carácter, el comportamiento con esa palabra. Cuando uno entiende que el Señor en su palabra tiene lo que necesito y yo me dispongo a recibirlo, es cuando empiezo a encontrar la satisfacción, la complacencia en Él, donde la palabra no me es incomodidad, aunque me puede desafiar a cambiar cosas, sino que la palabra la puedo ver como esa pieza clave y relevante en mi vida. Juan el apóstol, cuando escribe el evangelio que lleva su nombre, en el primer capítulo, que comienza hablando sobre Jesús y la revelación de Jesús, él dice: de su plenitud tomamos todo, y define a eso con una frase quizás que no se entiende o muy difícil de explicar. Él dice: gracia sobre gracia. En ocasiones he leído muchas veces el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Lo considero personalmente, y como ministro lo puedo decir a la iglesia, el capítulo 1 del Evangelio de Juan lo considero tan importante como es el Génesis. Así como el Génesis nos cuenta el origen de la creación, que no venimos del mono, y que la creación es fruto de la palabra y de la intención de Dios, el capítulo 1 del Evangelio de Juan nos muestra el origen de Cristo y nos muestra el origen nuestro, nuestra identidad. Por eso lo veo tan relevante para estudiarlo, para leerlo, para creerlo, para apasionarse en ese capítulo 1. Y dice eso: de su plenitud tomamos todo. Es más, puedo decir esto: el que hace memoria de su origen, de su nacimiento en Cristo, es alguien que tendrá la pasión, como el apóstol Juan, de su plenitud tomar todo y poder experimentar lo que esa frase encierra: gracia sobre gracia. Me recuerdo que muchas veces intenté explicarla a esa frase y me resultaba complicado de hacer. A veces no encontraba las palabras para explicarlo, para enseñarlo, y a veces me metía en una enredadera de palabras, hasta que el Señor me la hizo simple. Me la hizo simple de comprender esa frase tan impresionante, tan apasionante para el corazón que conoce su origen, que es en Cristo. Es esa gracia sobre gracia, ese tomar de su plenitud, es un crecimiento y un aumento de la gracia. La gracia tenemos acceso por la fe, como dice Romanos capítulo 5 verso 1, pero la medida de gracia que conocemos no es para que quede ahí, sino que es para crecer, es para aumentar a medida que vamos siendo satisfechos en Él. Por eso el apóstol decía: de su plenitud tomamos todo. Ese todo es lo que se te puede ocurrir.
cualquier tipo de provisión espiritual, material, financiera, emocional, de carácter, de formación, de revelación, de experiencias, de encuentro, de unción, poder, milagros, lo que sea, lo que se te ocurra y aún lo que ni siquiera vino a tu mente está dentro del tomamos todo. Pero la gracia sobre gracia es una experiencia de aquel que encuentra su satisfacción en Cristo, porque hace memoria, como venimos hablando, hace memoria que fue creado en Cristo. Por eso el Evangelio 1 de Juan, para nosotros los creyentes, es nuestro Génesis. ¿Me explico? Quiero que me quede claro. Si estoy siendo claro, por favor, escríbame amén. Yo me entiendo, pero bueno, como dije, lo importante es que usted entienda. Para mí, en mi lectura de los Evangelios, para mí el capítulo 1 del Evangelio de Juan nos relata nuestro génesis, nuestro origen, nuestro comienzo en Cristo, esa restauración, ese regreso al jardín, ese regreso al vínculo con el Padre, ese regreso a complacernos en su presencia. Es ese origen, es ese inicio, y por eso a mí me apasiona tanto. Y muchas veces he mencionado el capítulo 1 de Juan para que quede notorio que es la pasión de mi corazón. Es decir, estoy en Cristo, creado en Cristo, restaurado en Cristo, mi origen es de Cristo, mi identidad no es por voluntad de hombre, sino por voluntad del Padre en Cristo. Y ahí es cuando uno empieza a tomar de su plenitud lo que necesite y conoce la experiencia de la gracia sobre gracia. Entiende la experiencia de la gracia sobre gracia. Hoy puedo decir, yo estoy bien, delante del Señor considero que estoy bien, pero mañana estaré mejor. O sea, la gracia, el tomar de Él te lleva a eso. Gracias, Cristo, por este tiempo. Gracias por lo que me has enseñado. Gracias por lo que has restaurado en mi vida. Gracias de lo que me has liberado. Gracias por no haber sido terco con tu palabra. Gracias por no haber encerrado mi corazón a tus palabras. Gracias por lo que hasta donde me llevaste por la obediencia. Pero mañana estaré mejor. Mañana seré mejor de lo que soy hoy. Mañana creceré y el mañana marca seguiré creciendo en una gracia sobre gracia, porque mientras Jesús siga siendo la causa y la fuente de mi satisfacción, de mi complacencia y de mi sustento, es entonces cuando podré continuar experimentando la gracia sobre gracia. Un escalón sobre escalón. Es más, te voy a decir algo por si aún no lo has experimentado, pero sos alguien que encuentra su sustento, su satisfacción, su provisión, su complacencia en Cristo. Te cuento que habrá momentos en que sentirás que hay una etapa que se cerró, hay una etapa que concluyó su propósito y sos atraído a ir a una medida mayor, y para eso tiene que pasar lo que la frase dice, gracia sobre gracia. Es cuando en tu vida se abre un vacío, se abre, como dice el Salmo 42, un abismo llamando a otro, para que las olas y las cascadas de la presencia vengan sobre alguien. En esos momentos, cuando hay una apertura para algo nuevo, generalmente se siente como una tristeza, se siente como una necesidad de cambio, se siente como una necesidad de comer. ¿Vieron cuando uno tiene mucha hambre o tiene mucha sed, que siente como en el estómago como un vacío, un espacio? Uno necesita hasta con desesperación comer o beber. Eso es lo que pasa cuando se abre un nuevo tiempo para que sea una gracia sobre la gracia que ya habías conocido. Y quiero decir por conocimiento espiritual que en los tiempos que vienen iremos anunciando en que Dios nos está cerrando una etapa, nos está cerrando un tiempo de gracia para abrirnos una gracia sobre esa gracia. No sé si me estoy haciendo entender. El Señor está cerrando la etapa de la gracia que hemos conocido para que venga una dimensión mayor de esa gracia y que pase la frase gracia sobre gracia. Pero para eso tendré que seguir sustentándome en Cristo. Para eso Cristo debe seguir siendo mi fuente de sustento, de provisión, de búsqueda, de anhelo, de conocimiento, y ese vacío será lleno por una medida mayor de la gracia. Prepárate,
Porque sentirás que las cosas como las venías haciendo ya no las harás más. Sentirás y conocerás desde adentro que a lo que estabas acostumbrado ya no tendrás que acostumbrarte más, que lo que era tolerado ya no será más tolerado, que lo que era pasado por alto ya no será pasado por alto, porque me atrevo a profetizar sobre tu vida, a cada uno que me está oyendo. Dios te provocará una madurez. Dios te provocará que madures. Dios te provocará que madures, así como en la noche de ayer te contaba que hubo un momento en que Dios me llevó a madurar, me llevó a ser ese hijo que lo busca, cuando me empezó a pasar por alto, provocándome un hambre, un anhelo por conocerlo. Dios te provocará la madurez que te está haciendo falta. Dios te va a provocar, porque Dios no va a permitir que continúes de la forma acostumbrada. Dios no te va a permitir que sigas viviendo de la forma en que estás viviendo. Dios no te va a permitir que sigas hablando como hablabas. Dios no te va a permitir que sigas tomando las decisiones que tomabas, porque te va a provocar una incomodidad a propósito, para provocarte un aumento de la gracia, para provocarte un aumento de su presencia, para provocarte un aumento de su amor. Y será una decisión importante. Será un sacudimiento personal del Padre. Aleluya. Aleluya. Señor, hazlo. No te pongo ninguna resistencia, Señor, hazlo. Gracias por la gracia que hasta ahora conocimos, pero quiero entrar a esa nueva medida de la gracia, ese aumento de la gracia, porque lo necesitamos. Y quiero que ministremos, quiero ministrar este segundo mensaje de la serie Dejarnos ministrar o Déjate ministrar. Hoy vamos a ver, como dice el título, una ministración necesaria. Podés decir conmigo ahí, acompañándome en esta transmisión, mirar tus pies y decirles a tus pies: hoy serás ministrado. Mirá tus pies y decirle: hoy serás ministrado, hoy te van a cambiar. Mirá tus pies y decirle: hoy vas a ser cambiado, hoy vas a ser mudado. Continuando esta serie, quiero compartirles una administración necesaria y fundamental que debemos recibir. Lo vuelvo a decir, debemos, es un momento bisagra en la vida de fe. Debemos recibir esta administración para poder avanzar. Es algo que debemos recibir y es bueno, a todos nos gusta recibir. Generalmente cuando hablamos quién quiere recibir, es muy raro que alguien no levante la mano. Generalmente casi todos, la totalidad de la gente levantaría las manos y diría: yo quiero recibir. Es más, yo te digo algo, necesitamos recibir. Pero el recibir tiene un propósito. Cuando yo recibo algo, se me lo da con un propósito. Y a mí siempre me encanta descubrir los propósitos que hay en las cosas que Dios nos confía, nos da, nos enseña, nos ministra. Me encanta encontrar el propósito, porque es ahí donde yo le encuentro el porqué y el para qué. Y no sé usted, pero a mí no me gusta andar por la vida desorientado, en la incertidumbre y no saber qué hacer. A mí me gusta encontrar los propósitos de las cosas. Entonces el recibir es bueno, a todos nos gusta, somos los primeros en levantar las manos, pero el recibir tiene un propósito. Y el propósito del recibir es esto: es para que seamos parte o participemos del darle a los demás. Lo vuelvo a decir, el propósito de recibir es para ser parte o que participemos en darlo a los demás. Entendamos entonces con esto, entendamos un principio de la administración. Debo recibir para dar. Vuelvo a decirlo, hay un principio en la administración que es: debo recibir para dar. Y yo sé que este principio cuestionará un pensamiento que se tuvo y que se alimentó, que mucho tiempo se creyó o se alimentó un pensamiento de que debo dar para recibir. Pero permítame explicar para no crear confusión o no crear pleitos. La administración, yo necesito recibir para dar. ¿Por qué? Porque
a mí se me presenta una pregunta, y es: ¿de dónde sale lo que doy? Porque si yo creo que debo dar para recibir, ¿de dónde voy a sacar lo que voy a dar? Si no tengo nada en la mano, ¿cómo puedo dar? Entonces entiendo que debo recibir para dar. Y acá es donde viene la pregunta: ¿de dónde viene lo que voy a dar? Y siempre el que pregunta encuentra respuestas. El que pregunta encuentra respuestas. Y es más, yo creo que un camino de la revelación es hacer las preguntas que otros no hacen. Es más, creo que hay cosas que la gente ignora y desconoce porque no las pregunta. Pero cuando uno empieza a preguntar, hay una respuesta que te empieza a aclarar el panorama. Entonces digo, ¿de dónde viene lo que voy a dar? Y es donde acá entramos en la revelación que vamos a ministrar. Y que aquello que yo recibo en la mano, o aquello que me es dado para que yo lo pueda dar, es la enseñanza. La enseñanza es lo que me provee todo lo que necesito para darlo, si primeramente lo recibo por la fe. O sea, lo que yo voy a dar, lo recibí por la fe y lo doy por la obediencia. Entonces, el pensamiento de que doy para recibir es incompleto, porque está faltando el origen, la primera parte, aquello que hace posible lo que describe, que es: recibo por la fe, lo doy por obediencia, y lo que recibo son los testimonios o los resultados de lo que di. Por eso el pensamiento hay que dar para recibir está incompleto. Falta el origen de eso, que es el que lo recibí por la fe a la enseñanza. Y cuando hablo de enseñanzas, me refiero específicamente, como te mencioné en el capítulo 1 de Juan, al Verbo, a Cristo Jesús, el Verbo que estaba con Dios, el Verbo que era Dios y el Verbo que se hizo carne. Cristo, cuando lo recibo por la fe a la enseñanza, a Cristo en esa enseñanza, es cuando soy provisto para darlo por obediencia, y entonces recibo los testimonios o los resultados de lo que produjo ese dar. Pero primeramente hubo una enseñanza que me dotó, me proveyó de lo que estoy dando. Porque ¿acaso de verdad pensamos que Jesús nos va a comisionar o nos va a enviar a hacer algo sin nada para dar? ¿Acaso creemos que Jesús nos va a enviar a dar y las manos las tengamos vacías? ¿Nos va a enviar a sembrar y que no tengamos la semilla? ¿Nos va a enviar a comer y no tengamos el alimento? ¿Nos va a enviar a dar de beber y no tengamos el agua? ¿Nos va a enviar a vestir y no tengamos la vestidura? Dios primeramente me va a proveer por la enseñanza. Lo recibo por la fe. Lo doy por la obediencia. Y lo que recibo después es el resultado. Los testimonios, los frutos, la cosecha, los milagros, lo que sea. Pero primero tuvo que haber un dar de Dios por la fe. Y recibirlo por la fe. Y darlo por la obediencia. Entonces a veces ahí es donde a mí me entra el pensamiento de decir: hay gente que no obedece porque primeramente no lo recibe por la fe. O sea, que son gente que al no recibirlo por la fe, a lo que la enseñanza tiene, no sienten el impulso de darlo porque siguen vacíos. Lo vuelvo a decir. Por eso entiendo que hay gente que no ejerce obediencia porque no reciben lo que la enseñanza les da por la fe y siguen estando vacíos, entonces no sienten el impulso de dar, no tienen movimiento. Pero cuando alguien recibe la enseñanza por la fe, va a notar un impulso de obedecer, va a notar un impulso de obedecer.
Porque es imposible que alguien que reciba el espíritu de la enseñanza no sea motivado, inspirado, impulsado a obedecer. No existe eso. Por eso la gente, cuando no lo recibe por la fe, necesita ciertos estados de ánimo, buenos momentos, vientos a favores, para tener ahí las ganas de hacer algo, pero ellos dependen de sus propios esfuerzos, de sus propias virtudes y de sus propias ganas. Pero aquel que es suministrado por el Espíritu de la palabra, aquel que recibe lo que la palabra de Dios contiene, no tiene que esperar su mejor momento, ni los vientos a favor, ni las ganas, ni el ánimo, porque la palabra le provee lo que necesita para obedecer, y lo que adentro le provoca es obediencia. Y se cumple, de su plenitud tomamos todo, y se produce una gracia sobre gracia, una gracia sobre gracia, porque el que recibe el espíritu de la palabra es movido con la palabra. Guiados por el Espíritu. ¿Por qué soy guiado por el Espíritu? Porque me es dada la palabra, porque recibo por la fe el Espíritu de la palabra, y el Espíritu me guía, y eso a mí me define según la Escritura en Romanos capítulo 8, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ay, ay, ay. Y yo espero con estas cosas que se derriben los pensamientos de los oyentes, los que están ahora y los que van a oír en YouTube. Esos pensamientos de cuestionar a sus pastores o a aquel que le ministra, excusándose con que no tienen ganas, que no están pasando un buen momento, que esto, que lo otro. El resumen de eso, mi querido pastor o padre espiritual o persona que te encargas de liderar a alguien, la respuesta de esas excusas es que no están recibiendo la enseñanza, no están recibiendo el espíritu de la enseñanza. Por eso necesitan sus mejores momentos para hacer algo. Y aunque hagan algo en base a buenos momentos, tampoco significa que tengan el espíritu de la palabra. No era un buen momento el de Jesús para obedecer, pero obedeció. No era un buen momento para Pedro obedecer, pero obedeció. No eran buenos momentos para Pablo obedecer, pero obedeció. No eran buenos momentos para el apóstol Juan obedecer, pero obedeció. No eran buenos momentos para Daniel obedecer, pero obedeció. No eran buenos momentos para Moisés obedecer, pero obedeció. No eran buenos momentos para Josué obedecer, pero obedeció. No eran buenos momentos para Noé obedecer, pero obedeció. ¿Qué vemos? Que no esperaban buenos momentos o los mejores ánimos o los vientos a favor cuando se recibe la palabra, el Espíritu por la palabra, se lo recibe por la fe, el mismo Espíritu te provee y te provoca la obediencia. Mi querida iglesia, el que obedece lo hace porque está recibiendo el Espíritu de la palabra, sin importar el momento que esté pasando. Yo he conocido gente que enterró a su propia madre y estuvo ministrando en su iglesia porque el Espíritu de la palabra estaba con ellos. Yo conozco gente que enterraron a su padre, a su esposo, y estaban en la congregación levantando las manos y adorando a Dios porque el Espíritu de la palabra estaba con ellos. No fueron sus mejores momentos, más fueron los momentos más tristes y dolorosos, pero el Espíritu de la palabra los llevaba a obedecer, los llevaba a confiar y los llevaba a sustentarse en Cristo, y por eso vino una gracia sobre ellos. Benditos sean esos hombres y mujeres de Dios que se mueven por el Espíritu de la palabra y no por los momentos o los estados de ánimo que tengan. Y oro que en esta noche te vuelvas una persona que se mueve por el Espíritu de la palabra, que deja las excusas de los tiempos, los humores, los estados de ánimo, las circunstancias, y recibas por la fe el Espíritu de la palabra y experimentes la gracia sobre gracia. Aleluya. Y no estoy en ánimo de ofender a nadie, pero tengo que hablar la revelación, tengo que hablar la palabra. Tengo que dar la palabra. Te dije que Dios te va a provocar que madures. Te dije que Dios te va a provocar a que dejes de actuar como venías actuando. Y yo sé que con esto Dios te está provocando un cambio. Aleluya. Y yo eso lo llamo amor y lo llamo misericordia.
Porque primero el Señor nos suministrará lo que necesito para darlo. Por la fe. Como en esta hora Dios te está proveyendo en el espíritu de la palabra lo que necesitas para cambiar, para obedecer, para crecer en la gracia. Entonces quiero que leamos esta administración necesaria, esta administración determinante que vamos a leer. Abra conmigo el Evangelio de Juan capítulo 13. Vamos a leer del verso 4 al 15. Yo lo voy a hacer en la versión amplificada. Si usted quiere, me puede acompañar en la traducción de la Biblia que más le sea clara. Pero lo importante es que todos estemos en la misma palabra. Dice así, Juan capítulo 13, verso 4 al 15. Se levantó de la cena el Señor Jesús, se quitó la túnica exterior y tomando una toalla de siervo, se la ató a la cintura. Luego echó agua en la palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que estaba atada a su cintura. Cuando llegó a Simón Pedro le dijo, Señor, ¿me vas a lavar los pies? Y Jesús le respondió, no te das cuenta ahora de lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Y Jesús le respondió, a menos que yo te lave. Y por favor atentos a la respuesta de Jesús en esta traducción. Jesús le respondió, a menos que yo te lave, no podemos tener nada que ver el uno con el otro. Entonces Pedro le dijo, Señor, en ese caso, entonces dijo Pedro, Señor, en ese caso, lávame no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Y Jesús le dijo, cualquiera que se haya bañado, solo necesita lavarse los pies y está completamente limpio. Y ustedes, mis discípulos, están limpios, pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Así que, cuando les hubo lavado los pies, se vistió con su manto exterior y se volvió a reclinar a la mesa y les dijo, ¿entienden lo que he hecho por ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón al hacerlo, porque eso es lo que soy. Así que si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado esto como ejemplo, para que hagan a su vez como yo les hice. Porque les he dado esto como ejemplo, para que hagan ustedes a la vez como yo les hice. ¿Cuál fue el propósito en que Jesús le lavara los pies? ¿Y por qué es importante y por qué la llamo la administración necesaria? Porque si no, no tendremos parte con Él. ¿Y parte en qué? Preguntarás. ¿Por qué lavar los pies me hace parte de Él? ¿Qué representa lavar los pies? Y para aquellos que toman notas, graben esto y escriban esto. Que nuestros pies sean lavados se relaciona con que el ritmo de vida al que estaba acostumbrado ahora sea unido a Jesús por esa administración, para que el ritmo de vida que ahora lleve sea como el de Él. Porque es una administración necesaria y fundamental, y es un momento bisagra, como lo llamé, un momento de transición, porque los pies remarcan un ritmo de vida, y en ese ritmo de vida se destacan decisiones, carácter, pensamiento, interpretaciones, cultura, fe, amor, pasiones, anhelos, proyectos. Todo eso y muchos más representan el ritmo de vida que son los pies. Pero cuando me son lavados, Jesús me está uniendo al ritmo de Él, a su manera de caminar, a su cultura,
a la fe de Él, a su amor, a su comportamiento, a su carácter, a su mente, a su palabra, a su espíritu. Por eso le dijo a Pedro, si no te lavo, vos y yo no tendremos nada que ver. Y el lavar los pies físicamente no es que produjo algo, un cambio sobrenatural, sino que yo entiendo que Jesús operó como un profeta. Los profetas hacían actos proféticos, algo que representaba en lo natural lo que estaba sucediendo en lo espiritual. Jesús en ese momento, al lavarle los pies en lo natural, en lo espiritual, los incluyó a su ritmo. En lo espiritual los incluyó a su ritmo. Y vaya que pasó de verdad, porque a los 11 que estuvieron ahí lavados los pies, caminaron al ritmo de Jesús. Por eso ser lavado significa quitarnos aquello que nos incomoda. Que seamos lavados significa quitarnos aquello que nos incomoda. Así como la suciedad incomoda nuestros cuerpos y nos bañamos para quitarnos esa suciedad, así la administración de la enseñanza nos quita aquella incomodidad para obedecer su palabra. De la misma manera, lo vuelvo a repetir, que la suciedad me incomoda mi cuerpo y me voy a bañar para quitarme eso, así la administración de su palabra me quita aquella incomodidad para obedecer su palabra. Viene la palabra a lavarte los pies en el espíritu, a incluirte al ritmo de Jesús. No sé usted, pero yo quiero ir a su ritmo. Yo quiero ir a la manera en que Él caminó, porque es un mandamiento y un principio, dijo el apóstol Juan, el que dice que tiene relación con Él debe andar como Jesús anduvo. Es una claridad y una demostración que el que está en Jesús es lavado. Le es quitada aquella incomodidad para obedecer. Porque hay gente que no obedece por incomodidad. Como repetí atrás, no quiero volver a repetir lo que ya dije. Pero no obedecen porque no han creído el mensaje y el espíritu de la palabra no entró. Y por lo tanto dependen de sus propias ganas y no de lo que el espíritu de la palabra los produce a obedecer. Entonces, para finalizar y para que oremos y digamos, Señor, lávame los pies, como Pedro, entonces lávame, Señor. Pero Pedro le dijo a Jesús, solamente los pies, porque el que está limpio solamente necesita los pies, pero no todos están limpios. Conocemos sobre quién se refirió. Por eso, este cambio, este lavado de pies representa un aumento de la gracia, entrar a un ritmo que aún no estaba yendo. Por eso yo creo que por amor y misericordia el Señor te va a provocar la madurez que te hace falta, te va a provocar las decisiones que no estás tomando, te va a provocar un cambio que necesitas tomar para entrar a esta gracia, esta nueva dimensión de la gracia. Es la misma gracia, pero con una nueva dimensión, algo mucho mayor, algo que aún no conocimos, algo que aún no hemos experimentado, pero no sé usted, yo quiero entrar y que Dios me lave todo lo que sea necesario para poder entrar. Entonces quiero explicarte esto. El lavado de pies siempre fue una costumbre en tiempos antiguos. Porque los que están leyendo con nosotros el libro de Génesis, habrás notado que Lot, que diferentes personas ofrecieron lavar los pies. Era un acto de cortesía, de honra, de amor, de respeto. Pero generalmente, aunque el anfitrión de la casa, el padre de familia, dijera al invitado, te voy a lavar los pies, no lo hacía él, sino que un siervo asignado, porque en la cultura el que lavaba los pies eran los siervos, eran siervos de baja condición, porque era un servicio quizás humillante, aunque para el que era lavado era honroso, era humillante para el que lo lavaba. Entonces, aunque el dueño de casa dijera te voy a lavar los pies, no lo hacía, porque era humillante, mandaba a un siervo que en representación de él lo hiciera. Pero en este caso, cuando Jesús dijo te voy a lavar los pies, Él no envió a alguien, sino que Él mismo fue el que lo hizo. Y esto nos revela algo. ¿Sabes qué nos revela?
que cuando Jesús nos trae una administración y nos da una administración para dar, no nos deja solo, sino que Él mismo está con nosotros. Y es más, es Él mismo haciéndolo a través de nosotros. Y cómo me gustaría que la iglesia entre a ese discernimiento. Cuando viene la palabra, la administración revelada, no es el pastor y Jesús viéndolo de lejos, es Jesús en el pastor, en el predicador, en el hermano de fe, el que te está llevando una administración, un lavado de pies, está quitando una incomodidad, te está proveyendo del Espíritu para obedecer. Es el mismo Señor en esa persona, porque Él no envía a nadie a lavar pies, Él va Él mismo a lavarle los pies. Cuando le dijo a sus discípulos, ustedes harán lo mismo, no los mandó solos, sino que Jesús en ellos sería volviendo a lavar los pies. Es extraordinario para mí eso. Porque primeramente para dar una administración, Él nos da lo necesario al lavarnos por la palabra. Y por eso concluyo una vez más. Dejémonos ministrar. Esta es una administración que nos trasciende, que cambia el ritmo. La primera enseñanza que vimos de la administración, aprendimos a llenar los vacíos, las necesidades por su palabra. Ahora esta segunda enseñanza nos cambia el ritmo de caminar. Y sabes que algo con los pies el Señor siempre tuvo. Por ejemplo, a Moisés se le pidió que se descalce delante de la zarza ardiendo. A Josué se le pidió que se descalce cuando estaba enfrente del ángel del Señor. Y hoy el Señor nos quita, nos descalza para lavarnos. Porque los pies en lo espiritual significa que a partir de ese momento y de esa acción ya no caminas igual. Hay un ritmo que cambia. Hay una costumbre que cambia, hay una cultura que cambia, una mentalidad que cambia. Hay un carácter y temperamento que cambian. Hay una forma de vivir que cambia. Yo no sé usted, pero yo quiero ese cambio. Es más, yo sé que es un cambio profético y espiritual necesario para el ministerio y para la iglesia. Necesitamos, como dijo Jesús, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Vos y yo no tendremos nada que ver. Para el tiempo que viene, te lo profetizo y te lo anticipo, querida iglesia, la transición que el ministerio va a hacer son con gente que están en Cristo. No los que creen solamente, los que están en Cristo. Los que están en Cristo. Los que están en Cristo. Por eso todo este mes, las palabras, las ministraciones, Dios preparará el corazón y a cada uno hablará personalmente para rendir cuenta, para prepararlos para esa transición, para que cambies, para que avances, porque avanzarán los que transicionen. Y yo te lo digo por revelación espiritual. Los que conocerán esa gracia sobre gracia, los que conocerán la gloria que se está por derramar en el ministerio, los que conocerán el nuevo tiempo que se está desatando, son los que transicionen, son los que estén en Cristo, son los que se han lavado los pies, son los que dejan la vieja manera de vivir y empiezan a vivir en la manera que Cristo le da, son los que reciben por la fe el Espíritu de la palabra y comienzan a obedecer por el Espíritu, dejan de obedecer solo por circunstancias, por buenos momentos o buenos ánimos, obedecen porque el Espíritu de la palabra los guía, los impulsa, los apasiona, los atrae, les provoca la obediencia. Yo le estoy hablando a gente que dejará la niñería espiritual, yo le estoy hablando a gente que dejará ese grado de inmadurez espiritual, yo le hablo a gente que se ejercitará en la palabra, yo le hablo a gente que es atraída por la palabra, yo le hablo a gente que transicionará a un aumento de la gracia. Lo que no ha visto, lo que no ha oído, lo que no ha subido a su corazón será revelado en esta gracia. La gracia se entra por fe, la fe te entra a la gracia y la gracia te conduce a la llenura del amor de Dios, y eso es lo que estamos hablando en este momento. Esta fe te transiciona a una dimensión de la gracia, y esa dimensión de la gracia te hará un derramar mayor del amor de Dios, un amor que caerá sobre tu corazón como el que no has tenido todavía, y te llevará a obedecer cosas que en otro tiempo no hubieras obedecido, te llevará a participar de cosas que en otro tiempo no hubieras participado.
Te llevará a animarte a hacer cosas que en otro tiempo no te hubieras animado. Te llevará a ser generoso, a participar en la finanza que en otro tiempo no hubieras participado. Te llevará a orar, a interceder, a clamar como en otro tiempo no lo hubieras hecho. Te llevará a creer como en otro tiempo no hubieras hecho. Te llevará a una fidelidad que en otro tiempo no hubieras tenido. Te llevará a un permanecer y una firmeza espiritual que en otro tiempo no hubieras tenido, porque es la gracia, porque es un aumento de la gracia, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Padre, en esta hora quiero orar en el nombre de Jesús sobre mis hermanos y sobre cada uno de los oyentes, Señor, en esta hora, y los que oirán a medida que pasen los días en el canal de YouTube. Quiero decir sobre tu vida que el Señor te provocará un cambio. El Señor te provocará la madurez que está esperando. El Señor te va a resistir en algunas áreas para que te des cuenta que ese tiempo terminó. Aunque intentes hacerlo como antes, si querés ser fiel a Cristo, si querés obedecer a Cristo, no te será permitido hacer las cosas como antes, ni hablar como antes, ni a vivir como antes. Va a ser una provocación a cambiar. Va a ser una provocación a la madurez. Va a ser una provocación a renovarte. Va a ser una provocación a la obediencia. El Señor te va a provocar. Provócame, Señor. Provócame, Espíritu Santo. Despierta en mí lo que aún no conozco. Revela en mí lo que aún no conozco. Apasiona en mí lo que aún no he visto. Enciende en mí lo que aún no he vivido. En el nombre poderoso de Cristo, profetizamos una gracia sobre gracia. Un aumento de la plenitud de Cristo por causa de un trato personal de Dios en nuestros corazones. En esta hora, quiero que creas y recibas el espíritu de la palabra. Quiero que te sustentes en la plenitud de aquel que lo llena todo, Cristo. ¿Y sabes qué dijo el Espíritu acerca de la plenitud de Cristo? Que la plenitud de Cristo es su iglesia. La iglesia representa la plenitud de Cristo. Y quiero profetizar que la iglesia de estos últimos tiempos, la iglesia que vive las profecías que se cumplen, es una iglesia que tendrá la plenitud de Cristo. Será una iglesia que presenta la plenitud, señales, milagros, maravillas, profecías, pero sobre todas las cosas, amor, amor y unidad, amor y armonía, amor y hermandad, amor y familia, respeto, unidad, transparencia, arrepentimiento, servicio, generosidad, participación. Lo que aún no han conocido, la gracia sobre gracia, les provocará. Yo estoy hablando a gente que será provocada por el Espíritu, y no es una palabra motivadora ni una palabra emocionalista, es una palabra espiritual. Serán provocados por el Espíritu al cambio. Serán provocados por el Espíritu al cambio. Así como Dios oró y profetizó sobre Israel a través de su profeta, que pondría su Espíritu y los provocaría a la obediencia, y los provocaría a andar en sus mandamientos, y los provocaría a que sean gente que ande justa delante de sus ojos. Su Espíritu lo va a hacer. Su Espíritu lo volverá a hacer. Su Espíritu lo volverá a hacer. Su Espíritu lo volverá a hacer. El que levanta una generación justa es el Espíritu Santo. El que levanta una generación en santidad es el Espíritu Santo. El que levanta una generación profética es el Espíritu Santo. Porque cuando Él viene y empieza a despertar el corazón de la gente, es cuando la gente se empieza a sustentar en Cristo. Cristo es nuestro sustento. Damos gracias por el trabajo, damos gracias por la finanza, damos gracias por la familia, damos gracias por los bienes materiales, pero Cristo es la fuente. Cristo es la fuente. Cristo es la fuente de mi complacencia. El Señor tratará con la complacencia materialista. El Señor tratará con la complacencia en el dinero. El Señor tratará con la complacencia en la ropa. El Señor tratará con todo aquello que está peleando y que está intentando tomar en tu corazón el lugar de complacencia. El Señor peleará y provocará en tu corazón un cambio. Provocará en tu corazón arrepentimiento. Provocará en tu corazón decisiones según su voluntad. Prepárate, porque en esta noche la palabra ministrada viene a activar ese tiempo. Viene a empezar a preparar y a sacudir lo que tiene que ser sacudido. Prepárate para entrar en un tamiz personal. Dios específicamente
va a tratar con tu vida y con la mía. Cosas tendrán que ser cambiadas, cosas tendrán que ser dejadas atrás, cosas tendrán que morir en el altar, cosas tendrán que ser crucificadas en la cruz, cosas tendrán que ser dejadas porque se cerró esa etapa y lo nuevo del Espíritu nacerá, y lo nuevo del Espíritu aparecerá, y lo nuevo del Espíritu se revelará, y lo nuevo del Espíritu nos guiará, y lo nuevo del Espíritu será activado en nosotros, y lo nuevo del Espíritu será habilitado sobre nosotros. Cristo lo está provocando. Cristo lo está provocando. Cristo lo está provocando. En esta hora, Señor, oramos sobre ese tiempo nuevo. Oramos que los que no hemos visto, sanidades que no hemos visto, milagros que no hemos visto, liberaciones que no hemos visto, demonios y principados que no hemos visto salir, saldrán ahora. En el nombre de Jesús, la medida de profecía que no hemos visto, la veremos ahora. El grado de adoración que no hemos visto, lo veremos ahora. El grado de alabanza que no hemos visto, lo veremos ahora. El grado de la administración que no hemos visto, lo veremos ahora. El grado de pasión que no hemos visto, lo veremos ahora. La cantidad de gente que no hemos visto, la veremos ahora. Tú provocas al Espíritu, tú provocas al Espíritu, tú provocas al Espíritu. Señor, comienza en esta hora que el Espíritu de tu palabra empiece a sacudir, empiece a despertar, empiece a provocar en el corazón. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, sean tus manos extendidas, provocando milagros y sanidades, dolores del cuerpo, dolores en el vientre y en el cuello del útero, dolores y enfermedades en el hígado, en el páncreas, en los pulmones, en el corazón, en las arterias, en las válvulas del corazón, en el ritmo cardíaco, en el sistema cardíaco y respiratorio, en los ojos, en los oídos, en la boca, en los dientes, en las encías. En el nombre de Jesucristo, aún caries, dientes con problemas sean emplomados en el nombre de Cristo. Hayan milagros en la boca, milagros en el cuerpo, milagros en los pensamientos, todo tormento, preocupación, miedo, ansiedad, estrés, depresión, ansiedad, salga fuera en el nombre de Jesús. Venga paz sobre el pensamiento, venga libertad sobre el alma y las emociones. Señor, el ambiente espiritual de la casa sea transformado y sea cambiado. Lo que no se quería aceptar y reconocer por los pensamientos cerrados, venga tu Espíritu a renovarlo, Señor, y haya acceso a tu palabra, haya acceso al cambio, haya acceso a la renovación, haya acceso a la transformación. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, como fuego, como presencia que inunda y que llena. Señor, muestra el vacío que hay y llénalo con las corrientes de tu río, llénalo con las fuentes de tu río. Espíritu Santo, en ti no hay escasez, en ti no hay limitación, en ti hay sobreabundancia, en ti hay liberalidad, en ti hay derramamiento, en ti hay sobreabundancia. Señor, llena. Espíritu Santo, llena, que reciban de tu presencia, que reciban de tu presencia, que tomen, pies sean lavados, cambia el ritmo espiritual, pies se han cambiado, la alabanza, la adoración del ministerio cambia, la prédica en el ministerio cambia, la enseñanza del ministerio es transformada, transicionada, el nivel de gloria, de presencia, de unción transiciona por causa de la provocación, por causa del tiempo nuevo, y el que aún no está creciendo lo va a ver con sus propios ojos, y cuando lo vea, espero que aunque sea así, crea y humille su corazón y reciba, porque el que está recibiendo por la fe ahora son gente que empiezan a vivirlo. Conocerán que algo está cambiando en su vida espiritual, conocerán que hay una transformación interna, conocerán que hay una renovación en sus pensamientos. Lo que aún no había pasado comenzará a pasar con esta provocación del Espíritu, provocando la madurez, los cambios, la renovación de los pensamientos, la disposición a la obediencia. Por causa de estos tiempos proféticos, por causa de esta transición que estamos por vivir, esto es un mes de preparación,
Cada uno seremos preparados. En cada área el Señor nos confrontará personalmente para darnos la oportunidad al cambio, para transicionar y provocarnos a la obediencia, para llevarnos a lo que Él quiere. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Pies sean lavados. Pies sean lavados. Pies sean lavados. Pies sean lavados. Que Dios te bendiga, Ministerio de Mir. Ahí puedes contar tus testimonios. Puedes contar lo que empieza a pasar, no solamente ahora, los días por venir. Testificar, abrir tu boca, que tus hermanos oigan lo que Dios está haciendo con cada uno. Nos encontramos el día domingo a las 12 del mediodía en la reunión presencial. Mire, vamos a ir con quebrantamiento, vamos a ir participando del pacto, vamos a ir con pie lavado. Si esto no es profético, no sé lo que es. Yo veo el amor y la misericordia de Cristo preparándonos para ese tiempo nuevo. Yo seré parte, no sé usted. Que Dios me lave por completo. Los bendigo, nos despedimos adorando al Señor y nos encontramos el domingo en casa a las 12 del mediodía. Bendiciones. Y tú gobiernas desde la eternidad. Tan alto y tan profundo es tu amor. El pasado y el futuro están en tus manos. Tu gracia reina en nuestro interior. Y hoy representamos tu nombre aquí, Señor. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la
Shikara